Cacapaichi, bienvenidos a Otavalo en la noche. Hoy tenemos como invitada a Taki Amaro. ¿Cómo estás, Taki? Imanaya. Imanaya Arichukangichi. Ari, Alipacha. Perdón, Arichukangi. No, Ari. Alipachacani, pero tú cuya Alipachacanchi. Y bueno, te queríamos invitar para que conocer un poco acerca de ti, ¿no? Como, por ejemplo, de dónde vienes, cómo llegaste a Ecuador, cómo llegaste a Otavalo, ¿no? Un poquito de tu historia. Sí, esa es una historia. Una película. Se puede hacer una película, un corto, un video, todo, un libro. Bueno, gracias por invitarme al programa. Yo nací en Colombia, en Bogotá, y llegué acá a Ecuador cuando tenía 14 años, porque me mandaron, mi papá vivía acá. Y bueno, mi mamá también ya dijo como que vaya a experimentar la vida en otro país con su papá. Años. Wow. A los 14, porque supongo que para ella en ese momento era muy difícil tenerme a mí ahí en Bogotá, como en ese proceso entrando a la adolescencia que es tan dura. Claro. Es un proceso muy duro y bueno, mi mamá estaba con mis otras hermanas, entonces mi papá trabajaba acá y en ese momento como que estaba muy bien el Ecuador económicamente, mi papá le iba bien. Y ya llegué yo como sin ganas, ¿no? Ajá. Porque yo nací en Bogotá, en un contexto de un círculo donde el Ecuador no era un país de destino para ir a estudiar o algo así, como que siempre se tiene la mira así, las ciudades del primer mundo, o que bueno, que sí es en América, entonces que sea México o Buenos Aires. Pero Ecuador para mí a los 14 años era como que, ¿qué? ¿Por qué allá? Por suerte me mandaron aquí. Ya. Por suerte. ¿Aquí a Otavalo o aquí? No, por suerte llegué a Quito, pero el primer fin de semana que yo pasé aquí, o sea que llegué a Pichincha, nos vinimos para Imbabura, un trabajo que tenía que hacer mi papá. Ya. Y yo me enamoré. De Otavalo. Me enamoré de Imbabura y me enamoré de Cotacachi. Y me enamoré así de todo. Me enamoré de los lagos y me enamoré de la gente y me enamoré. Y sin discusión, o sea, era este el lugar donde yo quería estar. Oh, wow. Entonces era raro porque en ese momento como que yo estaba en esas búsquedas fuertes de quién soy, ¿no? Haciéndote esas preguntas y queriendo responderte a través de... Bueno, yo soy una mujer muy musical, entonces como que toda mi construcción ha estado a través de ritmos muy diversos del mundo y también como géneros rock y hip hop y todo, pero me ha gustado mucho la psicodelia, entonces en esa época escuchaba mucho Pink Floyd cuando tenía 14 años y cuando llegué aquí y vi el Valle de Imbabura fue como que toda esa música se me hizo materia. Entonces fue hermoso, porque uno estando en esas búsquedas espirituales y de querer aprender otro idioma y siempre esa tendencia súper hippie, así como que todo para el oriente, entonces la India y los árabes y todas esas... Y llegué aquí y me di cuenta que aquí mismo ha sido pues la vuelta. Sí, ¿no? Aquí mismo ha estado la espiritualidad, aquí mismo ha estado la otra lengua, aquí ha estado esa búsqueda de encontrarse conmigo, ¿no? Y con los demás. Entonces fue acá en este valle que me permitió conocer así el poder de las montañas, de entender que la vida va más allá de los humanos, entender que somos parte como de una gran familia, de una gran casa, que no es solo esta materia, sino más cosas, de que el sol es poder, de que las montañas son poder, de que los lagos, de que el agua, de que todo es poderoso y todos son mamás y papás. Sí, ¿no? Entonces ahí solita como que fui entendiendo y ese primer año yo me vine a Inti Raymi, a Peguche. Yo en esa época no era como soy ahora, ¿no? Ni podía hablar como estoy hablando ahorita.